Hola, bienvenidos a Cultura Filia, yo soy Ra. Y yo soy Cinnamon. El día de hoy en Cine Enfoque. En Dunkerque, dirigida por Christopher Nolan, tenemos una operación de salvamento de las Fuerzas Armadas inglesas previo a la participación de Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba arrasando por completo toda Europa y la última esperanza pues de los aliados era refugiarse en las islas de Inglaterra para poder intentar hacer un contraataque. La historia se cuenta bajo la perspectiva de tres personajes principales, tanto en tierra, mar y aire, contándonos una historia bastante interesante y un poco ajena a las otras películas que nos ha presentado. Christopher Nolan ha dirigido películas como Interstellar, la trilogía de Dark Knight, Inception, entre otras. A mí algo que me llamó la atención de esta película es que en realidad no había tanto diálogo. En todas las escenas es más el uso de la imagen, en este caso tomas panorámicas o diferentes tipos según pues si está en aire, si está en tierra, si está en mar. Y eso me gustó mucho porque al menos a mí me parece más realista que en una situación de crisis, o bueno, al menos yo me imagino que estando en la guerra, no conversaría tanto como, no sé, como en otras películas lo plantean, ¿no? Es como que una situación que habla por sí sola y aquí te lo muestra, como tú dices, con vivencias que son muy crudas, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Y bueno, también supe que se basó en películas mudas precisamente para crear esa tensión sin necesidad de diálogos, ni de crear relaciones, ni de otros elementos más que lo visual. Y pienso que en parte fue lo que tuvo éxito, o bueno, al menos para mí, porque lo hizo distinto de otro tipo de películas. Por lo menos películas de este género, que sí, podemos considerarlo como género. Un war flick. Y es curioso porque pues muchas personas tenían esa idea. De nuevo aquí estamos haciendo, como ustedes saben, este experimento de no ver trailers durante todo este año, pero sí nos habían comentado de que se veía que tenía mucha acción, de que salía Tom Hardy, de que pues se veía bastante visceral, y lo es bastante visceral, es bastante dura de ver, pero es muy diferente a estas otras war flicks como nosotros las podemos conocer. Casos, tenemos muchísimas películas basadas en la Segunda Guerra Mundial. Este es uno de esas cuestiones bélicas que pues de verdad marcaron a nuestra raza y se siguen y seguirán haciendo probablemente muchas pues obras que intenten reflejar lo que se vivió en ese momento, pero yo no creo que esta película, o más bien, creo que está hecha a propósito, así de diferente, porque como tú dices, al no presentar prácticamente ningún tipo de diálogo general como el típico, pues, sí, me llamo José Ignacio y estoy en la guerra. Tengo 2 hijos en casa. Me están esperando mis perros. Sí. Dile que los quiero. Es decir, cualquier tipo de trope que ustedes ya conozcan que podemos ver en otro tipo de películas al respecto, en esta no, de hecho es como dices, en esas situaciones, específicamente en el conflicto que se presenta, porque gracias también el concepto es de que el conflicto sea solamente pues la cuestión de estos ataques que están viviendo, estas cuestión de creo que son 48 horas, aparte el storytelling está hecho de una forma muy interesante, te trata con bastante, te trata como una persona pensante, Nolan, al hacer este tipo de storytelling sin necesidad de exposición, para que ustedes saben, tú vas armando el concepto tú solo y al final creo que se logra un efecto bastante desolador. Aparte de que no hubo tantos diálogos ni tanta interacción, pues obviamente hubo convivencia entre soldados de otros países, ¿no? Entonces, a pesar de que existiera, digamos que esta barrera del idioma, había esa comunicación, pero aún así no fue verbal, no fue como tratando de interpretar, sino lo que decíamos que simplemente con las acciones se lograba esta interacción. Y como tú dices, lo que me gustó es que fue antipatriótico. ¿Por qué? Porque no se enfocaban únicamente en una nación, sino era como un conjunto, pues en este caso de soldados que estaban viviendo el mismo conflicto. Entonces yo pienso que eso aligera un poco la carga, ¿no? Porque a veces se puede hacer un poco pesado como que toda esta parte. Y también me gustó mucho como pienso que tanto a mar, tierra y aire se le dio un tiempo adecuado, o sea, no hubo uno que durara más, que tuviera mayor duración, sino que lo fueron alternando de manera que me pareció efectiva, y entonces pienso que eso lo hizo una buena película. También me gustó que pues pasaran esta parte como la participación de los civiles,
como solución del conflicto, que bueno, obviamente se basaron pues en lo que sucedió en la vida real, ¿no? Pero aún así me gustó mucho también ver como esa perspectiva de las personas que participaban pues en este rescate también, porque normalmente lo vemos más desde el punto de vista pues militar, ¿no? O incluso de los altos mandos, y eso también me gustó, que aquí jamás se vio a Churchill hablando, jamás se vio al presidente de algún lado, jamás se vio al general, bueno, a un alto mando, o sea, simplemente, obviamente sí, los que estaban a cargo, pero nada más. Y entonces eso a mí en lo personal me gustó mucho. El aspecto negativo que yo le veo realmente a esta película sería en todo caso eso, que al hacer una historia tan, pues, tan efectiva desde el punto de vista bélico, alienando al público al mismo tiempo que a estos personajes, pero eso es una forma tal que los personajes realmente nunca llegan a conectar contigo, por lo menos nunca llegaron a conectar conmigo. De hecho, yo no sentí ningún tipo de ¿Simpatía? No, es que sientes la empatía, sientes de alguna forma simpatía, es decir, no más la empatía, porque son cosas horribles lo que estás viendo, no tiene ningún momento claro de respiro en lo que está sucediendo, pero hubo momentos en los que debido a eso siento que la película se hizo de repente un poco lenta. A mí pareció de verdad que pasaban muchas cosas pero no pasaban, por lo menos del storytelling también, que ya al final es como ok, me gusta eso, pero de alguna manera igual y no conecté completamente. Entonces no sé por qué ocurrió, no entiendo cuál fue la cuestión, muy personal, esto ya es mío, pero al final siento como que no me convenció del todo. Es decir, por ejemplo, yo a mí no me dan ganas de verla de nuevo. Yo pienso que en general la parte más débil de la película fueron las actuaciones. ¿Por qué? Porque todos, o sea, desde mi punto de vista actuaron bien, o sea, como suficiente, pero al menos para mí no destacó alguien, tanto los civiles como los soldados, como quien sea. O sea, no hubo alguien que yo dijera, wow, es que su actuación en verdad me conmovió o quedó muy presente. O sea, es como que para cubrir el papel, ¿sabes? Bueno, como un suficiente, o sea, fue como un bien. Tal vez sí. Pero yo pienso que eso fue lo que le faltó un poco más, las actuaciones en general. O tal vez el concepto de Nolan, porque hasta el momento no lo sé, no he revisado nada de información al respecto, era el hacer la película sobre el conflicto y no sobre personajes. Tenemos historias, pongan el nombre a cualquier tipo de historia de guerra en donde, pues sí, sientes algún tipo de, como les comento, conexión con los personajes, y en esta simplemente no lo hubo. Pero no la hace una mala película, es una película bellísima, con una cinematografía estupenda, pero de alguna u otra forma no sé si merezca todas estas alabanzas que he escuchado a la mayoría de las personas, pero en general es una película que merece la pena que la vayan a ver al cine, definitivamente. Así que, ¿cuánto le das a Dunkirk? Yo le voy a dar 4. Yo también le voy a dar 4 puntos muy sólidos, y sigue demostrándonos que independientemente del género que elija, el señor puede hacer un trabajo excelente. Y bueno, les recordamos que este es un espacio de libre expresión para ampliar criterio. Déjenos sus comentarios, compartan este video y denos un pulgar arriba. Y si ustedes son nuevos, bienvenidos a Cultura Filia. Todas las semanas tenemos reseñas de cine, recomendaciones literarias y más videos de este tipo. Así que sin más por el momento, largos días Y placenteras noches.